Primero, reconocer a mi jurado que va a estar, que en parte está conformado por el secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de Ingeniería Informática, un gerente de una de las cadenas de comida rápida más importantes en el estado, como lo es McDonald's, el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Informática, el secretario del FCU de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, un representante del DMO de la Universidad Católica del Táchira y el coordinador del grupo extraacadémico más longevo e importante en la historia de la Universidad Católica del Táchira. Ahora, ya entrando en materia, primero hablemos sobre cómo llegamos hasta aquí, una introducción. En este caso, mi persona, a lo largo de la materia Economía 1, en el lapso 2025-3, ¿verdad? Hemos visto muchísimas y muchos temas que han abarcado mucha de la problemática venezolana actual. En este caso hemos visto que es devaluación, que es inflación, que es hiperinflación, y lo más importante sobre lo que se basa esto es la tesis de la siembra del petróleo hecha por Pietri, ¿sí? Y esto nos lleva a varias preguntas. Primero, a lo largo de este lapso, se nos hicieron, o a mi persona, se crearon 5 preguntas. Primero, ¿por qué el gobierno alterno de corriente liberal significa un antes y un después en la historia venezolana? Segundo, ¿cuáles han sido los principales motores de hiperinflación en Venezuela en los últimos años y qué medidas se han implementado o se podría implementar para contenerla de forma sostenible? ¿Cómo afecta la coexistencia de un tipo de cambio oficial y un paralelo a la estabilidad económica, a las empresas y al ciudadano común en el contexto venezolano? Una problemática grande que se nos ha presentado a nosotros en el último tiempo debido a la gran diferencia que hay entre el paralelo y el oficial. Luego, considerando la diáspora venezolana, ¿qué papel juegan las remesas en la dinámica del tipo de cambio, en el flujo de divisas y la economía de los hogares que las reciben en Venezuela? Esto tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda en el mundo de las divisas. Cómo esta oferta, ¿verdad?, que llega de parte informal por algunos miembros de familias venezolanas en el exterior, afectan la economía venezolana y a este mercado de oferta y demanda en divisas. Pero bueno, entre todas estas, obviamente se eligió una como tal. Que la pregunta de investigación y la pregunta elegida fue: ¿por qué el gobierno alterno de corriente liberal significa un antes y un después en la historia venezolana? Bueno, básicamente esto se debe, o la razón de esta pregunta se debe a que los gobiernos, desde que Venezuela es república, han tenido una conducta similar, por más de que muchas veces defienden principios distintos, ¿sí? Muchas veces hemos visto la conducta de hacer el gobierno cada vez más grande, de la conducta de tener un estado de control, hasta el punto máximo que fue la pentapartición de poderes hecha por el gobierno de Hugo Chávez Frías en el socialismo del siglo XXI, o la toma completa de información en base a hidrocarburos también hecha por Hugo Chávez Frías. Pero ya hablaremos de cada una de estas cosas. El objetivo general de esta presentación y de mi trabajo es explicar cómo un modelo alternativo de gobierno corriente liberal significa un gran cambio político para Venezuela. Segundo, como objetivos específicos tenemos el describir los elementos históricos del capitalismo rentístico y contrastarlo con la transformación energética liberal. Parte importante porque ya que la parte de energías en Venezuela, ¿verdad?, han sido altamente nacionalizadas y no se ha dado cabida a la privatización más que todo a partir del siglo XXI. Luego determinar el impacto de la responsabilidad fiscal en la erradicación de la hiperinflación. Y luego evaluar el papel de transformación digital, GovTech, incluyendo blockchain como mecanismo de transparencia. Esto ya yendo a la parte informática de la solución del nuevo cambio venezolano. Primero tenemos la génesis y la consideración del Estado rentista, y aquí estamos entrando en el desarrollo de la pregunta. Ok, la génesis y la consolidación del Estado rentista. Para esto, muchos creen que cuando hablamos de nacionalización del petróleo, nos tenemos que ir al gobierno de Carlos Andrés. Esto es mentira.
En verdad, cuando hablamos de nacionalización de todos, no solamente el petróleo, sino también los minerales, de todo lo que esté debajo del suelo, o sea, lo que esté en el subsuelo, no nos tenemos que ir a Carlos Andrés. El creador de todo esto es Simón Bolívar. Desde que Venezuela es república, esto existe. Tú eres dueño de todo lo que esté encima del suelo. No eres dueño de lo que esté debajo del suelo, de lo que muchas veces es lo que realmente es valioso. ¿Y esto a qué se debe? Porque, ojo, no todo es una problemática, no todo es malo para Bolívar. Esto se debe al contexto en el que Bolívar crea esto. Que Bolívar crea esto allá en la época colonial donde los españoles se apropiaban de las piedras preciosas que habían en Venezuela en su momento. Luego, en 1914 se da un evento que cambiaría la historia del país por completo. Reventón del Pozo Sumaque 1. Es el inicio oficial de la era petrolera en Venezuela. En este momento no se sabía lo que iba a pasar, pero en 1926, gracias a las estadísticas, nos dimos cuenta del gran cambio. En 1926, Venezuela pasó de ser un país cafetero a ser un país petrolero. En este momento, las exportaciones y los ingresos por exportaciones de petróleo superaron con creces a las exportaciones por café. ¿Sí? Tanto es así que nosotros hoy en día, los venezolanos, no nos acordamos de este país como un país cafetero. Más bien, el país cafetero es nuestro país hermano Colombia. ¿Sí? Si seguimos, luego en 1936 nace una nueva hipótesis, la hipótesis de sembrar el petróleo hecha por Arturo Uslar Pietri. Básicamente, esta tesis lo que busca es, ok, nosotros estamos generando mucha plata por el petróleo, claro, pero ok, ¿qué nosotros estamos haciendo con este dinero? ¿Este dinero se está invirtiendo en nuevas industrias o sencillamente se está consumiendo y nos está dando una falsa sensación de riqueza? O bueno, quizás una riqueza, pero no una riqueza segura o perdurable en el tiempo. ¿Sí? Esto básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Dejar de andar dependiendo, nosotros en términos coloquiales, claramente, del petróleo y sembrar este ingreso, sí, este ingreso, esta utilidad que se da del petróleo en otras áreas del mercado. Y de esta manera nosotros los venezolanos vamos a tener un poder económico más grande y no solamente un poder, una seguridad económica más grande, porque la renta de nuestro estado no va a depender nada más del precio del barril de petróleo. ¿Sí? Luego tenemos el modelo Easy. El modelo Easy, ¿qué quiere decir? El modelo Easy quiere decir industrialización por sustitución de importaciones. Venezuela, con el tema del petróleo, ¿verdad? Se convirtió en un país muy consumista, pero muy poco productor. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Exportábamos petróleo. Al exportar petróleo teníamos mucho dinero. Y con este mucho dinero, ¿qué hacíamos? En vez de invertir en la producción nacional, invertíamos en la importación de productos de otros sitios, ¿sí? Como puede ser Japón en la industria automovilística o también los Estados Unidos en esta misma industria o Europa en la industria de finas telas. Y por último, luego tenemos la nacionalización petrolera. Esto básicamente, ¿qué es? Excarbó la dependencia. El Estado se convirtió en botín político. La economía nunca logró diversificarse. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Cuando tú nacionalizas una industria como la del petróleo, básicamente estás enfocando el Estado, tu nación, a esta sola industria. Lo que hablamos del modelo Easy, sembrar el petróleo, básicamente lo estamos tirando al tacho de basura y nos estamos yendo por una sola solución. ¿Por qué sucedió esto en este momento? Venezuela vendía mucho petróleo a muy buen precio. Claro, si no analizabas la tendencia del precio del barril y no pensabas en que podría haber una baja en el precio del barril, obviamente esto no significaba un problema, esto más bien significaba una solución. Luego, en los años 80 llegó el agotamiento. El milagro no se dio, cayeron los precios del petróleo y el endeudamiento externo fue terrible, dejando a la nación endeudada por unos capitales que duraron mucho tiempo en pagar. Y básicamente esto marcó el colapso de este modelo de nacionalización del petróleo. Por último, llega el nacionalismo del siglo XXI. La... Ay, Dios mío. Ya voy. No, pero voy. Voy. Uno, dos, tres. Ahora,
Llega el siglo XXI y se monta un barbarazo, Hugo Rafael Chávez Frías. Llega y lleva este modelo y la tendencia del Estado venezolano a unos niveles insospechados. Primero, se monta en el gobierno diciendo que no, que él va a apoyar la competencia, ¿verdad? Y que no va a nacionalizar, que no hace falta nacionalizar. Llega y lo primero que hace es todo lo contrario. Nacionaliza no solamente la industria del petróleo, sino también la industria petrolera. Digo, la industria energética, ¿sí? Como lo puede ser CanTV. Y sucede algo muy importante en el año 2003, el despido masivo. Resulta que Venezuela, Petróleos de Venezuela, ¿verdad? Contaba con una cantidad moderada de algunos miles, ¿verdad? Una cifra que no pasaba de 7.000 empleados activos en PDVSA, ¿verdad? Calificados para su labor, ¿sí? Entre ellos estaban ingenieros que estaban muy bien preparados. Pero ¿qué sucede? Claro, tú nacionalizabas el petróleo pasaba a ser una propaganda política. Y obviamente la gente que está bien preparada no hace su deber para una propaganda política. Obviamente hace su deber para cumplir su deber, para llevar todo al máximo, ¿sí? Entonces esto no le servía a este socialismo del siglo XXI y ¿qué decidieron? Vamos a despedir a todo el mundo. Vamos a despedir a toda la gente competente y vamos a meter gente que sí sea leal al régimen. Entonces lo que hicieron fue pasar de algunos pocos miles a decenas de miles de empleados en PDVSA. ¿Y qué significó esto? Una reducción del 57,6%. Vale aclarar que no solamente esto significó, también significó una alza en la corrupción dentro de las mismas esferas de PDVSA y de las empresas que subcontrataban más que todo. Y luego llegamos al escenario del 2026. Básicamente, para no hacer la historia muy larga, entre el año 98 que se monta Hugo Rafael Chávez Frías y en el año 2026, donde cae por primera vez o muestra una gran debilidad este socialismo del siglo XXI, pasaron muchas cosas, entre esas que el petróleo significó el 93% de los ingresos en el Estado venezolano, ¿sí? Y no solamente esto, sino que ese 93% de los ingresos que llegaban al país se pagaban a China por la gran deuda externa que teníamos con China, que tenemos hoy a la fecha, marzo del 2026, con China. Entonces el escenario del 2026 es fácil. Tenemos crisis y ruptura. Básicamente, ¿qué sucede? Venezuela es un narcoestado. Se dieron cuenta que con el petróleo pagaban sus deudas, pero no se llenaban los bolsillos. Entonces, ¿qué fueron a ver? El narcotráfico. Claro, el narcotráfico deja mucho dinero. Entonces, lo que sucedió en 2026 con la caída de Nicolás Maduro Moro no solamente es la caída del gobierno de Venezuela, sino también la caída del cabecilla del narcoestado, ¿sí? Entonces, esto nos dejó dos partes. La parte del gobierno que está firme al socialismo del siglo XXI y al narcotráfico, y la parte del gobierno que está dispuesta a colaborar a cambiar el país. Luego tenemos un colapso cambiario, ¿sí? Obviamente, con todas estas tendencias que están sucediendo en el país, el cambio, cuando hablamos de cambio, estamos haciendo el cambio paralelo, varía demasiado. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una confianza política, una confianza social y una confianza económica lo suficientemente fuerte para mantener eh, un cambio recto, ¿sí? Y luego, obviamente, tenemos las proyecciones optimistas, ¿sí? No nos podemos quedar nada más con lo malo. Obviamente cayó el cabecilla del narcoestado más grande en la historia de Latinoamérica y esto hace que la inversión internacional llegue a nuestro país y no solamente eso, la misma inversión nacional, aquellos capitales que están guardados, están enterrados, están llegando otra vez a donde tiene que llegar, que es a los sectores productivos, y por eso hemos visto una subida del 10,4% del PIB para el cierre, o se estima, del 10,4% para el cierre del 2026. Ok, ahora llegamos, ya sabemos en qué estamos, ¿sí? Ya hemos visto qué nos llevó a esto.
nos llevó a esto un Estado rentista, nos llevó a esto un Estado creciente, nos llevó a esto un socialismo con muy pocos principios y valores, nos llevó a esto la nacionalización extrema de las industrias, nos llevó a esto un sinfín de cosas. Pero bueno, ¿cuál es el plan alternativo que yo en mi trabajo evalúo? Pues un plan alternativo liberal, ¿sí? Como sabemos, la corriente política en Sudamérica en los últimos años ha sido netamente liberal y han demostrado que países que están sumergidos en crisis pueden salir adelante. Pero esto se basa básicamente en cuatro pilares. Primero, el pilar de la transformación energética. Básicamente, ¿qué es? Privatizar la energía en el país. Dejar que dependa nada más de la administración pública y dejar que dependa también de la administración privada para así generar competencia y generar procesos. Luego tenemos el pilar 2 que es la responsabilidad fiscal. Ok, básicamente esto es la prohibición de que el BCB financie al Ejecutivo Nacional. Básicamente, hoy en día el Ejecutivo Nacional necesita dinero y es cuestión que le diga al Banco Central de Venezuela que necesita dinero y el Banco Central de Venezuela no puede decir nada. Sencillamente tiene que darle el dinero. Y si para eso tienen que imprimir dinero, lo imprimen. Y con esto obviamente se alimenta la hiperinflación. Y luego tenemos la privatización y desregulación. Básicamente que esto es lo que hace que empresas como empresas privadas que quieren invertir en bien sea minería o bien sea energía o bien sea petróleo en Venezuela, tengan no estén tan regulados y no dependan tanto de la mano de obra, y no solo la mano de obra, sino el capital y la decisión venezolana, que ellos tengan libre acción dentro del mercado venezolano y que puedan llegar y ser importantes dentro de este mercado en el que se distinguen a nivel mundial, ¿sí? Y luego la restauración institucional. Bueno, esto viene dándose desde hace muchos años, como ya dije, desde que Venezuela es república, ¿sí? Pero sabemos que en el 2000, en el siglo XXI, esto ha desmejorado en gran parte. El Ejecutivo Nacional básicamente tiene un poder por sobre los 5 poderes, no solamente 3 poderes. Chávez además añadió otros 2 poderes, el eh, electoral y el ciudadano, ¿sí? A los poderes en Venezuela que normalmente deberían ser el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y no solamente conforme con esto, también hizo que el poder ejecutivo tenga supremacía sobre los otros poderes, cuando en verdad no debería ir uno sobre otro. Obviamente, además de esto, hizo muchos cambios en la Constitución, como puede ser la mayoría simple y el periodo, el periodo de 6 años como presidente y la reelección infinita también como presidente, que le permitió estar en el poder tantos años. Y luego tenemos la propuesta tecnológica. Básicamente, ok, nosotros sabemos que el mundo está cambiando, está yendo a la parte tecnológica. Todos los procesos normalmente gubernamentales que nosotros manejamos son propuestas que se tienen que llevar por procesos completamente burocráticos, pero esto no tiene que ser así. Primero está la virtualización de los procesos, porque la virtualización de los procesos no solamente hace que los procesos sean más rápidos, sino que no permite dar la mano, no permite esas microrelaciones que se dan que hacen que un proceso en un instituto nacional se corrompan, ¿sí? Y dependan de que yo soy amigo de tal o soy conocido o primo de otra persona. Luego viene el blockchain para transparencia radical. Ok, básicamente, ¿qué es el blockchain? Imagínense que yo tengo 2 cajas, ¿verdad? Las cuales están unidas por un lazo que es impenetrable. Y estas cajas representan información que más nadie puede tratar de penetrar porque literalmente es imposible. En el momento que se trata de penetrar una de estas o se logra penetrar una de estas, todas las cajas que le sigan van a ser inválidas. Entonces, en este caso, el blockchain, qué es lo que significa? Registros inmutables de propiedad y gasto público, contratos inteligentes, automatización de pagos y liquidaciones, eliminando intermediarios corruptibles, identidad digital soberana,
ciudadanos con control de sus estados. Básicamente, al tener una unidad descentralizada de pago, no tenemos corrupción en el medio de pago. Y básicamente, al tener contratos inmutables, no tenemos letras pequeñas y no tenemos también la corrupción que tanto nos daña y ha dañado a nuestro país. Y por último, la ciencia de datos, que nos hubiese servido mucho en en los años donde subió y bajó el petróleo, más que todo en los 80. Si en algún momento hubiésemos tenido la capacidad de poder predecir las tendencias del mercado, nos hubiésemos dado cuenta en los años 70 y 60 que la solución no era solamente el petróleo y hubiésemos podido predecir todo este problema que venía con la baja del precio del petróleo por los problemas geopolíticos que se presentaban. Por último, en este análisis me gustaría dar énfasis en los valores y principios del venezolano actualmente. El gobierno del siglo XXI no solamente se ha encargado de dañarnos económica y políticamente, sino también se ha encargado de dañarnos social y culturalmente. El venezolano está realmente dañado, ¿sí? Corrompido completamente por las mañas, por las microrelaciones, por un sinfín de causas que han hecho que la educación sea algo señalable y no una buena manera, que la corrupción sea un hábito tranquilo en la vida donde nadie te va a mirar feo, y lo único que ha hecho es dañar y dañar y dañar este país. Como último tenemos las conclusiones, que tenemos el objetivo general, que básicamente es el modelo liberal representa una ruptura significativa con el capitalismo rentístico que definió Venezuela desde 1914, que es eh, una, una república, transformando el Estado de actor económico dominante a ente subsidiario. El Estado no debe dominar, el Estado debe controlar, que es distinto. Luego tenemos la transformación energética. El constante entre el modelo rentista y la apertura total de la propiedad privada en hidrocarburos justifica la ruptura para consolidar a Venezuela como un hub energético de las Américas. Básicamente, la privatización abre la competencia abre el mejoramiento y el mejoramiento te convierte en la planta eléctrica de toda Latinoamérica. Luego tenemos la responsabilidad fiscal. La política de cero monetización del déficit erradica la causa estructural de la hiperinflación y reduce drásticamente la brecha cambiaria de 40,5% a 4,9%. Básicamente, ¿esto qué es? Darle independencia al Banco Central de Venezuela, no hacer que esté bajo el yugo del Ejecutivo Nacional y de esta manera poder optar políticas económicas que nada más den confianza al inversor y también al venezolano que vive dentro del país. No tenga que estar lidiando con este problema de andar cambiando a paralelo o a oficial. Y luego tenemos el GovTech y el blockchain. La transformación digital con virtualización de procesos de blockchain garantiza transparencia radical y modernización institucional irreversible. Básicamente, esto nos convierte en un Estado que esté en la punta de lo tecnológico, en la punta de lo incorruptible y nos deje que nosotros a juro tengamos que dejar esta corrupción que tanto nos daña a nuestro Estado venezolano. El Plan Liberal de 2026 no busca solo una alternativa política, sino una reestructuración completa del trabajo social venezolano, de una economía dependiente del azar geológico a una impulsada por innovación, talento ciudadano y un marco institucional transparente. Aquí está la respuesta, básicamente. Básicamente el movimiento liberal nos ata de esas esposas que tuvimos durante mucho tiempo, que creímos que nos hacía bien, pero no nos hace bien. Hace una economía fuerte, un Estado fuerte, sociedad fuerte y más que todo confiable. Y esto es lo que vengo yo a proponer en este trabajo, es esta, este movimiento liberal y tecnológico que haría de Venezuela un país realmente próspero, no solamente en vías de desarrollo, sino un país completamente desarrollado, siempre quedando con bueno, mejor dicho, una líder político que lleve este cambio a la realidad. Hasta allí
que por acá dejo las referencias. Utilicé fuentes bibliográficas como puede ser el Plan de Venezuela Tierra de Gracia. Obviamente la teoría de sembrar el petróleo de Uslar Pietri y datos macroeconómicos de proyecciones del 2026 en el plan alternativo y conceptos de capitalismo rentístico y modelo EASY vistos en clases de economía en el lapso 2025-3. De nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Iván Mogni y muchas gracias por su atención.